Iniciamos hoy el capítulo 3 de Nuevas Narrativas para Impulsar tu Liderazgo. Hemos recibido una muy buena participación de las tareas de los primeros capítulos, de las personas que nos ven y a la vez que trabajan en su propia historia en América Latina, y muy pronto les daremos retroalimentación de todo lo que hablaron. Hoy están con nosotras, como siempre, o como cada capítulo, Silvia Sturman, Luz Gómez. Vamos a hablar justamente hoy de la caja de Pandora y los males del mundo. La caja de Pandora es un mito muy conocido, es un mito en el cual a una mujer que es Pandora se le da una caja. Otros dicen que era una especie de pitos, de vasija con una tapa, en la cual la consigna que le dicen justo en el día de su boda es que la reciba como un regalo, pero que tiene prohibido abrir la caja. Cosa que para qué te dan un regalo que tienes prohibido abrir, ¿no? Es una provocación. Es una provocación, es una trampa, tal vez, eventualmente. Y sí, no solo eso, en el mito los dioses le meten a Pandora la curiosidad en la mente para saber y abrir y ver qué es lo que contiene. Pandora hace un acto inocuo, inofensivo en apariencia, que es asomarse a ver lo que es la caja, y lo que se despliega por el mundo son los males. En ese tiempo se pensaba la vejez, las enfermedades, las plagas, etcétera, la fatiga, la locura, los vicios y la pasión habían salido de esa pequeña caja donde Pandora abrió, y entonces ella es culpada y señalada históricamente de traer esas como maldiciones al mundo. Pero casualmente cierra la caja a tiempo, lo más rápido posible, y adentro de la caja permanece lo que se llamaba la esperanza. Para algunos griegos la esperanza era algo negativo, era algo que no debía existir, porque hacía que las demás personas mantuvieran una ilusión sobre un futuro mejor, y ellos consideraban que no había lugar para tener esa ilusión de que ese futuro vendría. Ese es el mito de Pandora. ¿Nos ha pasado en nuestra vida personal que hemos abierto cajas de Pandora? Esa es la idea, y eso es lo que vamos a reflexionar hoy en este capítulo. ¿Cómo las abrimos? ¿Cuál fue esa pregunta, esa trampa o esa curiosidad que fue sembrada en nosotras? ¿Cómo funcionamos nosotras como personas al momento de abrir nuestra propia caja de Pandora? Pues a mí yo quisiera primero abordarlo como de manera general, ¿sí? Antes de llegar a lo personal. Por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un país en vías de desarrollo, o como pues se le ha denominado, ¿no? Que es México, y bueno, nos ven en Latinoamérica, ¿no? Creo que coincidimos en algunas cosas, como por ejemplo en que buscamos gobiernos paternalistas, ¿no? ¿Y qué se entiende como gobierno paternalista? Bueno, pues yo soy un ciudadano pobre, ¿no? En promedio, que espero que el gobierno me dé, ¿no? Que espero. Se habla incluso, hay algunos temas políticos en los que se nos dice que en nuestra ciudad hay esperanza, ¿no? Y le agradecemos a los políticos que nos den pensiones, alimentación, tal. ¿Cuáles son los males en una ciudad, en un pueblo? Ese sí puede ser un mal. Es decir, el esperar que a mí un gobierno me dé todo, porque se desataron los males. ¿Cuáles son los males? La pobreza, la falta de educación, las enfermedades, la falta de cultura, ¿no? Esos son los males, y sí está corresponde a los gobiernos trabajar por eso. Pero ¿dónde está el lado negativo de la esperanza ahí, ¿no? En que el ciudadano promedio dice, bueno, pues es que el gobierno me tiene que dar, ¿no? Me tiene que dar mi educación, me tiene que dar mi pensión, me tiene que dar una mejor vida, y entonces yo me siento y yo lucho por ver si me gano la pantalla, o por si me dan a mí la mejor despensa o la pensión, ¿no? Pero no estoy luchando por un objetivo de vida personal y real, ¿no? Creo que, o sea, a nivel general y a nivel social, es decir, sí estamos contaminados de eso, al menos en países
como los nuestros, que son países en vías de desarrollo, ¿no? Que hemos, creo, malentendido la esperanza, ¿no? En ese sentido, o sea, decir, bueno, espero que me den, espero que llegue. ¿Y qué hago yo para provocar que eso llegue? Porque resulta que nuestros gobiernos o no están haciendo lo que les toca, no están preocupados por eso, o no se dan abasto, ¿no? O son males que vienen desde hace mucho tiempo que no los va a arreglar un gobierno, tal vez ni los que siguen, ¿no? Entonces después llevarlo como al plano personal, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué la esperanza es mala o por qué es buena, no? Yo tengo como mi propio concepto de por qué es buena, ¿no? Pero ¿por qué sería mala? Tú hablabas hace rato de su lado de la. Lo que pasa es que cuando hablamos de la caja de Pandora, yo me quedé pensando que la esperanza es buena, porque te da la posibilidad de ver en el túnel negro en el que a veces caemos, de que hay una lucecita al final. Pero yo creo que tiene las dos partes, ¿no? La esperanza también, no, pues algún día, y si Dios quiere, y algún día Dios me salvará. Tiene esa posibilidad tan negativa de sentarnos hasta, yo creo que tiene la misma raíz de espérate. Uh-huh. Ajá. Ten la esperanza de que algún día te llegará y te lloverá el maná del cielo, y tú mantén la esperanza. Y entonces creo que puede ser un vicio que nos hace hasta sentarnos a esperar, porque ten la esperanza. Ajá. Uh-huh. Eso que tocaste ahorita de los partidos políticos, hasta era un partido político lo decía, uh-huh. Somos el partido de la esperanza. Y no, la esperanza tiene que ser una lucha de que tú solito tienes que luchar, porque al final del túnel, y tú tienes que caminar ese túnel, hay una luz. Uh-huh. Ajá. Y esa es la parte positiva de la esperanza. Entonces puedes jugar con la esperanza desde los dos lados ahora sí que del equipo. Uh-huh, uh-huh. Es una palabra muy tentadora, Margarita. Sí, sí lo es. Quiero explicar algunos segmentos de este mito de Pandora, para que ahorita que lo vayamos a aterrizar a nuestra vida personal, ver si podemos ubicar como en una especie de arquetipo, en este caso el de Pandora. Pandora recibe un don, recibe un regalo, algo llega a sus manos. Aquí inicia ese tránsito al que ella se va a embarcar, digamos, ¿no? Después viene que se siembra la duda. Hay una provocación, hay un llamado o hay una prohibición. Que esto es muy parecido a lo que veíamos la vez pasada del viaje del héroe y de la heroína, ¿no? Ajá. El tránsito de Pandora. Sí. Entonces a ella le dan justamente la caja, pero le dicen, te lo regalamos, es tuyo, pero no puedes abrirla. Y después se siembra la duda, hay una prohibición. Después viene un acto inocuo y un acto inocente. Pero para esto había aquí ya una advertencia de no hacerlo porque algo malo iba a suceder. Ella no sabía que iba a suceder y salen, al abrir la caja, ¿sí? Salen todos los males del mundo. ¿Sí? Ok. Que se despliegan, todos los males. Entonces, ¿en qué se convierte ella? En la culpable, ¿no? La gran culpable de que esto suceda. Uh-huh. O la responsable. Y esto nos lleva con mucha frecuencia a yo la peor del mundo. ¿Por qué? Porque yo desobedecí, me salí de la norma, o de lo establecido.
mis actos trajeron consecuencias para un mundo que tenía un orden natural y mis actos, mi rebelión, la llevó a otra cosa. En ese sentido, creo que todas en algún momento hemos sido Pandora. Sí. Todas las mujeres líderes nos hemos salido de lo establecido, del guión diseñado para nosotras, como lo veíamos en el capítulo del origen, y hemos traído como ciertos males, por llamarlo de alguna forma, al mundo establecido cuando decidimos rebelarnos ante las órdenes que se nos dieron o lo que se está esperando de nosotras. Y en ese sentido vienen como ciertos males. Creo que vamos a concluir este bloque, pero yo les puedo contar que cuando empecé el refugio para mujeres hace aproximadamente 20 años en Aguascalientes, en una comunidad muy pequeña, no había ningún refugio, era el primero que había en el país, y en la comunidad donde yo me estaba desarrollando era de doble moral, pero de una moralidad muy observante de las normas establecidas, de que las mujeres se salen de sus casas para casarse. Entonces yo me salía, pero más bien para ir a cuidar a las mujeres que llegaban al refugio, y como no teníamos dinero, pues me convertí como en la encargada del refugio, incluso en las noches, para los casos que tuviéramos que atender. Eso transgredía el orden establecido y le trajo ciertos males, entre comillas, como a mi familia y en las percepciones que tenían mis padres en ese momento, de las expectativas que tenían de mí. Los rumores acerca de mi vida, de mi sexualidad, de mis relaciones, crecían, y era una mujer que salía en la televisión, que hacía programas de radio y que se vinculaba mucho con las autoridades políticas del lugar. Entonces no faltaba que se atribuían a las cosas positivas que yo había hecho, se atribuían cosas negativas, una serie de males que no tenían ningún fundamento para justificar lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces yo puedo ver cómo mis actitudes transgredieron ese orden establecido y cómo al final terminan trayendo un poco de dolor y de preocupación a mi casa y a mi familia, y bueno, con una esperanza que nos ayudó a reivindicarnos, o yo me reivindiqué con el tiempo, y finalmente se vuelve el orden natural, y esos males quedan aplastados o vuelven a ser capturados al no tener ningún fundamento. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más. En este tercer capítulo, La Caja de Pandora, los males del mundo, o yo, la peor del mundo, vamos a ver cómo hay otras historias míticas que nos muestran a las mujeres como las causantes de los males fundacionales de la humanidad. Una muy clara que ustedes seguramente están pensando, pues es Adán y Eva. Claro. Adán y Eva, bueno, Eva fue la primer líder en el mundo, si lo vemos así. Uh-huh. Eva provoca el cambio, uh-huh, ¿sí? Claro. Los lleva al paraíso, Dios los pone en el paraíso, y otra vez está ahí la provocación. Uh-huh. Aquí está el árbol, la trampa. Exacto, aquí está la manzana, pero no vayan ustedes a comer de la manzana, y Eva es la provocadora. Eva le dice a Adán, vamos a comer de la manzana. Ella es la que provoca el cambio, comen de la manzana y ahí salen todos los pecados. Pensemos un poquito en esto, si no todavía viviríamos, ¿sí?, desnudos en el paraíso, sin hacer nada, pero ninguno de nosotros existiríamos, porque no existiría la sexualidad. Exacto. Eva es la que provoca la sexualidad. Entonces, no solamente provocamos grandes males, sino provocamos grandes pasiones, y provocamos grandes emociones, grandes cambios, ¿sí? Uh-huh. Ella es la primer líder en el mundo. Uh-huh. A raíz de ella, pues viene el destierro, ¿no? Claro. Y
y una transgresión de lo que era el mundo ordinario normal, donde, como bien dices, se supone que no se hacía nada. Exacto. Y que eso era el paraíso. Yo tengo una reflexión, o sea, tanto respecto al mito de Eva como el de Pandora, a este esquema que nos dibujas. Cuando lo estabas dibujando me quedé pensando en dos cosas, ¿no? Decías, bueno, le dan, en este caso ella la caja, a Eva le ponen ahí la manzana, y hay una advertencia siempre de que no, ¿no? De pronto lo asemejó mucho con el caso de los niños, claro. No vayas a hacer esto, y lo hacen, ¿no? Claro. Entonces hay una advertencia, y tú decías, hay un acto inocuo. No lo sé, o sea, es decir, no sé si se trata de actos tan inocentes, en el caso de Pandora ni en el acto de Eva. Yo creo que la mujer por naturaleza es muy inteligente y sabe qué es lo que va a provocar, ¿no? De mucho más cuando hay una advertencia. Entonces, no pensaría que sea del todo actos inocentes, pero, decíamos, la mujer es la culpable y la peor del mundo. ¿Por qué resulta que estos regalos o estos objetos se le dan a una mujer y no a un hombre? Porque tal vez la mujer es la única que va a tener el valor de tomarlos y de hacer con ellos lo que deba de hacer, ¿no? Es decir, ¿por qué Adán no fue el que tomó la manzana y dijo, bueno, ¿no? Lo que sigue? ¿Por qué es ella? Porque hay que dárselos a una mujer y no a un hombre. Uno, porque ella va a ser desobediente, ¿no? Claro, porque ella va a tener la iniciativa. Las mujeres siempre tenemos la iniciativa en muchas cosas, en la mayoría de las cosas, y los hombres lo reconocen, ¿no? Pero claro, es una trampa en el sentido de que, bueno, como ella tiene iniciativa y ella se va a atrever, pues también ella va a ser la culpable. Yo me lavo las manos. Ella es la culpable de las cosas. Hay otras historias como la mujer de Lot, que seguramente también recordamos, ¿no? Donde se le da la instrucción de no voltear hacia atrás. Se está quemando Sodoma y Gomorra. Sí, exactamente. Y se le pide que no voltee hacia atrás, porque entonces quienes vean lo que está pasando terminan convertidas en estatuas de sal, y ella no lo hace y termina con ese castigo. Margarita, fíjate que a mí aquí me gustaría introducir algo de mi maestro, uno de mis coaches más queridos. Él es portugués, Cecilio Regojo, que nos habla de algo muy interesante. Siempre los seres humanos estamos luchando a todos nos ha pasado algo en el pasado. Y hay gentes que tienen pasados muy dolorosos y nos la pasamos de terapia en terapia, tratando de olvidar nuestro pasado y de surcir nuestro pasado y de perdonar el pasado. Y señores, pues yo sí quiero decirles que el pasado ahí está, y lo único que podemos hacer es platicarnos de ese pasado de otra manera. Y entonces, en una conferencia que vino el año pasado, pasó una persona y le dijo, bueno, vamos a ir a tu pasado. Y esta persona empezó a caminar y le dijo, ni te atrevas. Como a la esposa de Lot se le dijo, no voltees a tu pasado. Y le dijo, solamente echa una mirada, pero no camines a tu pasado porque no se puede. Al pasado no se puede ir. Y entonces le dijo, a ver, ¿qué podemos hacer con el pasado? Podemos hacer lo mismo que un agricultor. ¿Qué hace un agricultor para tener una buena cosecha? Necesita una buena tierra, claro. Necesita ararla, necesita regarla con buena agua, necesita buenas semillas, necesita cuidar esa tierra y nos preguntó qué más necesita. Y todas dijimos, pues abono. ¿Y de qué está hecho el abono? El buen abono que necesita, pues mucha mierda. Entre más mierda tengas en tu pasado, mucho mejor cosecha vas a tener en tu presente. Y las 150 personas que estamos ahí nos quedamos totalmente callados. Ya dejemos de estar sufriendo por lo que pasó. Ahora sí que hay una canción en México que dice, ya lo pasado, pasado. Recojamos eso que nos pasó, utilizamos para el presente. Que nos ayuda a cosechar. Exactamente, empezamos a cosechar nuestro presente. Con las historias de los males del mundo que trajimos. Exactamente. O que abrimos en el pasado. Claro. Otro de los mitos también interesantes respecto de esto es la medusa. Aunque ahí ya la medusa
es una mujer que se convierte como en monstruo, que ese es otro de los castigos que vienen a mujeres que transgreden algunas cosas. La historia de la Medusa y las Gorgonas, que eran sus hermanas, es terrible porque justo desde esa mirada patriarcal que tú decías, Luz, ella es una sacerdotisa que está en el templo de Atenea, muy guapa, muy hermosa, y llega a ser violada por el señor del mar, que es Poseidón, ese dios, y entonces Atenea se pone celosa y se enfurece en contra de ella. Aquí lo que vemos es la culpabilización de la víctima de lo que le ocurrió, que eso es algo típico del patriarcado. Ella no pidió ser violada, Claro. ¿no? Pero es violada, y entonces ¿a quién se le culpa? A la víctima. Y Atenea, en este mito, entonces convierte sus cabellos en serpientes, y toda persona que le mire fijamente a los ojos o a los ojos de alguna de sus serpientes será convertida en una estatua o en piedra. Entonces se convierte después en un trofeo y en una conquista llevar la cabeza de la Medusa, y termina siendo decapitada. Esta también es una historia común en las mujeres cuando han sido abusadas, violadas, que ellas reivindican su propia, o hacen justicia por su propia mano, y a partir de eso se convierten en monstruos. ¿Qué es un monstruo? Es algo que sale del orden natural, es algo que inspira miedo, es algo que genera, que es aborrecible por su condición física y que es antinatural. A veces tiene mezcla de humanas con figuras animales, y ese es el caso de la Medusa, que cometió como que un acto, pero realmente el acto en contra de ella fue cometido, que es la violación. Pero como desde esa mirada ella es la castigada y la que termina pagando el mal o representando el mal en sí misma, ¿no? Otra de las historias muy conocidas aquí en México es La Llorona, que es una madre que mata a sus hijos, seguramente en una situación desesperada, y que se lamenta todo el tiempo ese acto, y se cree en las leyendas que pasa por las noches llorando la muerte de sus hijos y penando siempre, ¿no? Entonces, las mujeres reciben castigos y a las mujeres está negados el mal. Es una de las dualidades, de las grandes contradicciones respecto del tema de las mujeres. Se cree que las mujeres tienen que ser buenas por naturaleza, que debemos aceptar las condiciones de lo que nos pasa. Cuando nos rebelamos a eso, tomamos la justicia por nuestra propia mano, nos convertimos en seres desconocidos y monstruosos, que deben ser incluso a veces exiliados, como eran las brujas en ciertas épocas de la historia. Y ahí viene también el tema de la culpa, lo que decíamos hace rato, y la exclusión de las mujeres como un castigo, ¿no? Incluso hoy las mujeres que son sentenciadas, están en una cárcel, son las mujeres que terminan más abandonadas. No es como los hombres, que hay toda una familia detrás de ese criminal y lo van a ver y lo esperan que salga a la cárcel 20 años. A las mujeres no las esperan. Entonces, las mujeres son doblemente castigadas cuando hacen actos que son malos y muy señalados. Malos aparentemente, cuando despliegan males para otras personas. ¿Alguien quiere decir algo antes de que vayamos a un corte? Sí, mira, a mí me llamó mucho la atención esto que abriste sobre la culpabilidad. La mujer y la culpa, yo creo que es un binomio. La mujer que ahora va a trabajar porque es una necesidad, ya no es que nos salimos del carril, se siente culpable por dejar a sus hijos. Tú dime qué hombre se siente culpable por dejar a sus hijos para ir a trabajar. Claro. Y la mujer constantemente está con el sentimiento de culpa porque está transgrediendo su papel en el mundo. Está abriendo la caja de Pandora por hacer algo que ella, en este momento, bueno, pues ya se necesitan 2 sueldos en la casa para mantener a los hijos. Y aparte ella lo quiere hacer porque la mujer está ya queriendo desarrollar su potencial, pero se siente culpable porque es algo que ella piensa que la madre es la que tiene que educar. No pensamos que el padre también tiene que educar.
Entonces, la culpabilidad de la madre es tan fuerte que sufre. En el trabajo está sufriendo porque ella piensa que ella es la que va a provocar todos los más daños a su hijo por haberlos dejado. Claro. ¿Sí? Y no se da cuenta que hay un binomio de padre y madre y que los dos tienen que jugar un papel de parejo. Y no estoy cambiando, ¿sí? Parejos tenemos que educar a nuestros hijos sin culpas para que los hijos funcionen. Y que también los hijos toman decisiones, o sea, finalmente una cosa es el tipo de madre o padre o la ausencia de alguno de los dos, y otra es las decisiones que ellos toman